etcétera. Pregunta, dice Jacir Millar, estoy segura que usted iba a Millar, po. Yo le había cambiado el nombre y lo volví a cambiar. Es por efecto de que se conecta la tía Eri que pasa a la lista, ¿ya? Si no tiene su nombre puede quedar ausente, así que ojo ahí. Ya. Vamos a seguir, chiquillos. Bueno, vamos a comenzar en realidad con lo que nos toca hoy día, ¿ya? Eh, Déjenme ver, no me recuerdo bien qué fue lo último que, la clase anterior lo último que vimos fue sobre las placas tectónicas, ¿o no? Emanuel prendió el micrófono. A ver, ayúdeme un poquito, Emanuel. Profe, nos quedamos en una página y, no, y la teníamos que terminar. ¿Cómo? Me recuerdo que teníamos que terminar el PowerPoint. El anterior. Ah, ya, perfecto. A ver. Déjenme sacar este. Ah, ¿qué dice? El anterior que era. Pero igual tiro. Ah, ya. Perfecto. Ya empezamos a ver lo que era la litosfera. Perfecto, ya. Sí, eso es lo que vamos a ver hoy día, chiquillos. El tema de la litosfera. Y recuerden que la litosfera tiene que ver principalmente con el suelo que nosotros pisamos, ¿ya? Ay, ¿qué hice? Espérenme. Ya ven. Compartir pantalla. Ya. Ustedes vayan ayudándome. Creo que, si no me equivoco, quedamos en... No, esta no. Este es el de hoy día. Este fue el de la clase anterior. Esto lo vimos, esto también lo vimos, los movimientos, esto también. Ah, ya, me acuerdo que nos faltó ver las fuerzas externas. Sí, qué bueno que me acordó porque eso es importante para ver lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? A ver, toda la pantalla, ya, ahí está. Ya. La clase anterior nosotros, chiquillos, habíamos comenzado a ver, bueno, todo lo que tiene que ver con la litosfera y fuerzas internas, ¿ya? Recuerden que las fuerzas internas tenían que ver con los movimientos de la Tierra que podían provocar sismos, la creación de volcanes, la erupción de volcanes, ¿cierto? Eh, Movimiento de placas, ¿cierto? Principalmente, ¿ya? Y luego nosotros también, y fue lo que no alcanzamos a revisar la clase anterior, voy a hacer un grupo de preguntas para que la tía Cote, ¿quién quiere estar en ese grupo? Ah, me parece. Si quiere me agrega. Ya, como le iba diciendo, nosotros tenemos fuerzas externas, ¿cierto? Que también afectan a la Tierra, ¿ya? Cuando hablamos de interno es por debajo de la Tierra. Y cuando hablamos de externo quiere decir todo lo que está por fuera de la Tierra que va a influir, ¿cierto? En que la Tierra presente modificaciones, ¿ya? Importante también, chiquillos, tener en consideración, ¿cierto? Que todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, por ejemplo, este paisaje que está aquí, en la misma diapositiva, ¿cierto? Es resultado de las fuerzas internas y externas, ¿ya? Es producto de estas fuerzas, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con producto de estas fuerzas? Es que, por ejemplo, esta roca gigante que se ve acá, fíjense, no nació propiamente tal, no está ahí de toda la vida, sino que esa se fue creando. Probablemente ese era un bloque más gigante antes, o probablemente ahí no había piedra antes. ¿Y eso cómo se produce? Con las fuerzas externas que existen en la Tierra, por ejemplo, el viento, la erosión de la Tierra, etcétera, que van produciendo que o se acumulen piedras y que crea esa gran piedra, ¿cierto? O que la piedra gigante que puede haber existido antes se haya fragmentado y quedó esa piedra que está ahí, ¿ya? Vamos a ver que a estas cosas que modifican nuestro entorno, ¿cierto? Que crean valles, piedras más pequeñas, etcétera, les vamos a llamar agentes erosivos o agentes que modifican el relieve. Cuando digo que algo modifica el relieve, por ejemplo, yo tengo un relieve liso, la tierra lisa, ¿cierto? Hubo mucho viento y que produjo que ese viento trajo de otro lado piedras que estaban en otro sector y las coloca ahí, en ese sector que era plano. Por lo tanto, el relieve que nosotros conocíamos como propiamente plano antes, ahora ya no es tan plano. Ahora va a tener presencia de piedras, ¿ya? Bueno, entre los agentes erosivos que yo ya les nombré, tenemos el aire, la lluvia, los vientos, que los vientos son uno de los
agentes erosivos más gigantes y más fuertes y los que más se dan, ¿cierto? Tenemos la nieve, los ríos, los glaciares y sobre todo, chiquillos, la acción animal. Y no puse acá, pero también es importante la acción humana. Ya, en realidad todos estos agentes erosivos, chiquillos, apuntan hacia la modificación de la capa de la Tierra, que en este caso es la litosfera, la corteza. ¿Ya? Agente erosivo se relaciona con aquellas cosas que modifican la Tierra, ¿ya? Que modifican la capa de la Tierra. La modifican de cierta forma que pueden crear zanjas, aberturas, ¿cierto? Pueden crear montes, etcétera, ¿ya? A eso se refiere lo que estamos viendo ahora. Una de las principales, chiquillos, y digamos como más importante fuerza externa que modifica la Tierra es la erosión. ¿Y qué es la erosión, chiquillos? La erosión tiene que ver con ese proceso en el cual se involucra el viento, ¿cierto? En donde el viento va moviendo fragmentos de piedras de un lugar a otro, ¿sí? Y es la erosión en donde se producen estos fenómenos. Por ejemplo, fíjense acá, en esta imagen de aquí. La erosión produjo, chiquillos, que se hicieran estos hoyitos. Por ejemplo, a ver, ¿ustedes conocen la portada de Antofagasta, parece, ¿no? Ahí me... Cultura general no lo sé mucho, pero la portada, una parte que así, que son dos piedras y una atravesada. Así. A ver, espérenme, no me puedo quedar con esta duda, denme un segundo. ¿Por qué le estoy hablando de esos chiquillos? Porque se supone que... espérenme, espérenme. Sí, es de Antofagasta, lo muestro al tiro. Ya, se supone que esta de la portada es producto, chiquillos, de la erosión de la tierra, ¿ya? Ah, se dejó de compartir, ¿dónde está? A ver, aquí está. Ya, esa es la portada de Antofagasta. Esto es producto de la erosión, chiquillos. Bueno, se dice la portada, es un lugar turístico que la gente saca fotos atrás, o sea, ahora no llega al mar a sacarse la foto, pero se sacan fotos ahí y se ve de fondo. Ya es un lugar bastante, se ve bastante lindo, pero si nosotros nos vamos hacia atrás, ¿cómo se creó esta cosa, cierto? ¿Cómo se creó esto que le llaman la portada, este monumento natural que se le llama, cierto? Fue principalmente, chiquillos, por lo que estamos hablando nosotros ahora, que es la erosión de la tierra, ¿ya? La erosión de la tierra, eso se produjo a partir de los movimientos de la tierra, ¿ya? Estos movimientos de la tierra lo que fueron produciendo, ¿cierto? Son estas pequeñas aberturas entre medio de las piedras, ¿cierto? Porque recuerden que el viento va pasando así fuerte, va golpeando y obviamente se va desfragmentando y van quedando zanjas, hoyos. Profe, Fíjense, dígame. eso de ahí se parece como a un ganso pescando ahí un pescado. ¿Acá? ¿Esto? Parece como un ganso con el pico metido en el agua, intentando ¿Verdad? agarrar un pescado. Bastante imaginación. Ya, bueno, pensemos que... Ah, ¿qué hice? Espéreme. Espéreme. Espéreme un poquito que estoy leyendo acá. Ah, buena idea, Axel. Las preguntas que no se alcancen a hacer acá, yo las puedo responder en el grupo que él va a hacer. Sí, no hay problema. Profe, también no puedo creer que puedo dormir con Anne del libro antiguo arriba. Muy bien, duermo, bien cuidada en la noche. Ya, chiquillos, entonces tenemos que tener algo claro, que la erosión tiene que ver con el movimiento, ¿cierto?, de distintas partículas que están en la Tierra, por ejemplo, la Tierra misma, las piedras, etcétera, que van produciendo, ¿cierto?, esta abertura de sectores. Por ejemplo, fíjense acá, que esto también es producto de la erosión. Yo no sé si ustedes lo han visto, esto es bastante común en lugares de campo, en donde está la tierra, ¿cierto?, propiamente tal, así unida, y después vemos que hay pequeñas aberturas, pequeños zanjas se le llama, pequeños hoyitos, ¿cierto? Eso es producto, ¿sí?, de la erosión. Existe algo que también llamamos la fragmentación, que es lo que yo les decía que puede de cierta forma haber provocado estos monumentos, ¿cierto?, que es cuando la fuerza del viento, ¿cierto?, hace que las rocas se partan, se rompan, se fragmenten, ¿ya?
Una de las cosas, bueno, y como les dije, el viento, y aquí yo les puse que el oxígeno es el que descompone la roca. Obviamente que este oxígeno que contiene el aire va a ir viajando de un lugar a otro, ¿cierto? Y al ir chocando con esta roca, lo que va a producir es una fragmentación, una rotura de ellas, ¿ya? Esperen un cachito. Entonces, también tenemos el transporte. Estamos viendo tipos de erosión, ¿ya? Tenemos el transporte que tiene que ver y cómo se da el transporte de material o de estas rocas, ¿cierto? Se da principalmente y gracias a la gravedad y a las pendientes del... Oh, yo pensé, espérenme, yo estaba explicándole con las manos y tenía la cámara apagada. Ya, ahí sí. Se da con respecto a la gravedad, que puede ser a mayor gravedad, menor gravedad, o las pendientes. Recuerden que pendiente es esto. Tenemos una pendiente que puede ser bastante empinada, una pendiente media y una pendiente que no es tan empinada. Pendiente es como la altura. Ya, yo no sé si, por ejemplo, cuando ustedes van en el auto, y el papá o la mamá va manejando y usted siente como que se va para atrás, así como que va así subiendo casi acostado. Esos son pendientes que uno va pasando. Entonces, en este caso, el transporte de material, fíjense acá en estas imágenes. El transporte de material acá va a ser, cuando hay derrumbe de material, ¿cierto? Va a ser arrastrado desde acá, desde arriba, ¿cierto? Hasta abajo, y eso va a depender de qué tan, digamos, alto o parado esté este sector, ¿ya? Entonces, el transporte se da a partir de la pendiente de un sector, ¿ya? Lo más probable es que acá la pendiente haga que se transporte bastante material, ¿ya? Bueno, yo no sé si también han visto, chiquillos, en ciertos lugares en donde existe esto de las pendientes y tienen mallas por fuera, les ponen mallas, ¿ya? ¿Y eso para qué? Para evitar derrumbe, ¿cierto? De las rocas. Creo que está en una carretera, no me acuerdo para dónde era, pero hay en algunas como carretera o caletera o lugares en donde están las carreteras, ¿cierto? Al lado de estos que, parecido a esto de acá, ¿sí? Parecido a estos cerros, y les ponen mallas encima del cerro para que eso evite que obviamente caiga, ¿cierto? Estos sedimentos o estas piedras, etcétera, que obviamente si cae en un auto puede producir un accidente, ¿ya? Y eso se debe principalmente por la pendiente que tienen, ¿ya? Otro componente importante tiene que ver con el depósito, de cómo se va, acuérdense que estamos hablando eh, de cómo vamos modificando, ¿cierto?, la litosfera, y una de las formas es a través del depósito, ¿ya? El depósito tiene que ver propiamente tal con trasladar, ¿cierto?, sedimento o objetos desde un lugar, ¿cierto?, hasta otro lugar, por eso es depósito, ¿ya? Cuénteme, ¿quién me habló? Cuénteme. No, profe, perdón, es que sin querer se activó mal el audio. Ya, mi niño, no se preocupe, no hay problema. Ya, entonces yo les decía que esto del depósito, ustedes tienen que también como guiarse por la palabra, ¿ya? Si yo digo depósito es que se va a depositar algo, que va a viajar de un lugar a otro, ¿ya? Por lo tanto, chiquillos, si hacemos un resumen con respecto a las fuerzas externas y a la erosión de la tierra, podemos decir varias cosas. Primero, podemos decir que la formación del suelo se debe a un proceso que tarda millones de años, obviamente. El suelo que conocemos hoy es unos 100 años atrás, ya porque a partir de nuestro suelo han habido distintas intervenciones, ya sea la intervención natural, ¿cierto? O la intervención del ser humano, propiamente tal, ¿ya? Podemos decir también que si no existiera suelo, las plantas obviamente no crecen y los animales no tendrían cómo alimentarse, obviamente porque estos animales que son en gran mayoría herbívoros, ¿cierto? Se alimentan de nuestras plantas, ¿sí? Los suelos son de diferente calidad y eso lo vamos a ver, creo que ahora en el otro Power, pueden ser arcilloso, arenoso, etcétera, ¿ya? Son diferente calidad porque son de diferentes texturas, a eso se refiere, que lo vamos a revisar con más profundización. Un suelo sin vegetación está expuesto a la erosión y a la destrucción. Suelo sin vegetación quiere decir un suelo en donde no se pueda plantar árboles, un suelo que
de cierta forma es infértil, no se puede plantar árboles ni plantas, ¿ya? Obviamente es complejo que un suelo sea así porque puede producir de que con más facilidad exista como se produzcan estas zanjas, estos hoyitos en la tierra, ¿ya? Por lo tanto, siempre es importante que en estas zanjas o en estos suelos, ¿cierto? Exista de cierta forma un suelo fértil donde se pueda plantar, ¿ya? La planta de cierta forma hace como un stop, ¿sí? A estos vientos y a estos arrastres de material, ¿ya? Espérenme. ¿Queda claro ahí, chiquillos? Porque esto es lo que nos había quedado pendiente en la clase anterior. ¿Queda claro más o menos? Porque no es tan extenso. Lo que yo quiero que ustedes entiendan de este contenido, chiquillos, es que obviamente el suelo se ha ido modificando gracias a la erosión del suelo, que estos vientos, ¿cierto? Esta transporte de material que se produce a partir de distintos fenómenos, etcétera. ¿Ya? Entonces es importante conocer que el suelo no siempre ha sido igual, ¿ya? Y hoy día nos toca ver propiamente tal lo que son los tipos de suelo. Pues se acuerdan que yo le había dicho que íbamos a ver lo arenoso, arcilloso, etcétera. Bueno, ahora los vamos a revisar con mayor profundidad, ¿ya? Entonces, bueno, el objetivo de hoy día tenía que ver con conocer las características, los tipos de suelo que existen en nuestro planeta Tierra. Antes de comenzar, obviamente es importante, ¿sí?, conocer la definición de lo que es el suelo. Yo les puse acá que el suelo es una capa fina, recubre la superficie terrestre, es decir, en lo más externo. Tenemos la corteza y más arriba de la corteza está el suelo, ¿ya? Que podemos decir que es así una capa, ¿ya? Recubre la superficie terrestre y está compuesto, fíjense bien, por partículas minerales, ¿cierto? Y estos minerales, ¿cómo diablos se forman? Se forman a partir de la erosión, ¿ya? Y también obviamente a partir de la materia orgánica y los organismos vivos que van interactuando en él. Espérenme. Justo se ponen a vender afuera de mi casa. Espérenme. Dos características y los tipos de suelo que existen en nuestro planeta, ¿ya? En todo caso, mira, yo apenas termine voy a mandar el Power, ¿ya? Voy a tratar de mandarlo lo más rápido posible para que les pueda llegar. Voy a mandar este y el anterior. No sé si el anterior lo mandé, pero lo voy a mandar igual, ¿ya? Para que no se ponga nervioso. Ah, ya, perfecto, me parece. Ya. Volvemos a lo que es el suelo. El suelo, chiquillos, tiene, como yo les decía, una composición específica, ¿ya? Que son tres cosas. Materia orgánica, que la materia orgánica, chiquillos, pueden ser insectos muertos, frutas en descomposición, ¿cierto? Todo orgánico. Agua y aire también componen nuestro suelo. Y rocas y minerales, fíjense bien. Entonces la materia orgánica, yo les puse acá, que está conformada por distintos organismos. Pueden ser animales muertos, bacterias, hongos, restos orgánicos no descompuestos y materia orgánica descompuesta, que es la que nosotros conocemos como el humus. Luego tenemos el agua y el aire, que nosotros sabemos que es el agua y el aire, ¿ya? Cómo ingresa el agua y el aire a la tierra por estas pequeñas zanjitas que tiene, ¿cierto? Fíjense, ahí ingresa y se queda esta agua y este aire, ¿ya? Y la roca y minerales, chiquillos, tienen que ver con, propiamente tal, con la erosión de la tierra, ¿ya? Estos minerales que se trasladaron de un lugar a otro fueron a parar a estos sectores. Y vamos a ver que probablemente los minerales de la tierra, por ejemplo, de acá de Santiago, va a ser muy diferente a los minerales que hay en la tierra en el norte, ¿ya? O al lado de las minas, de las minerías, ¿ya? Porque obviamente el material que se traslada allá es diferente al que se traslada acá en Santiago, ¿ya? Formas del suelo, y aquí, o formación del suelo, y esto, chiquillos, es propiamente tal, lo primero, la primera parte de cómo se fue formando este suelo, ¿sí? Desde el inicio hasta la etapa final que conocemos hoy en día como suelo maduro. Se dice que hace mucho tiempo atrás existió algo que se llamaba la roca madre, ¿sí? Que es esta parte 1, ¿ya?
La roca madre es cuando la Tierra comienza a fragmentarse a causa de los cambios climáticos y la temperatura. Es decir, el agente erosivo en este caso fueron los cambios climáticos y la temperatura. Fíjense bien, empezó a haber cambios, lluvia, viento, etcétera, y obviamente se empezó a producir, ¿cierto? Otra capa de tierra. Después tenemos el suelo joven, que obviamente ya tiene vegetación, fíjense, ya tiene vegetación. Transcurren cientos de años a partir de la acción del agua y de los seres vivos, que en este caso en gran mayoría son los microorganismos, y el suelo se vuelve fértil. Fíjense que la roca madre, en el principio, no era un suelo fértil, porque obviamente no podía plantarse nada en él porque no iba a crecer. Fíjense que ya cuando el suelo está joven, sí se puede plantar cosas en él, ¿ya? Porque obviamente cambia sus características. Y tenemos el último tipo de suelo, fíjense bien, que es el que se formó miles de años después. Fíjense que hablamos de harto año acá. O sea, el suelo no cambió de un día para otro, cambió con el paso de muchos años, ¿ya? ¿Qué pasa acá? El suelo empieza a engrosarse, ¿cierto? Fíjense, esta es la última, este es suelo maduro. Empieza a engrosarse. Si usted hace la comparación del, miren, el primer suelo con el último suelo, nos damos cuenta que con el paso del tiempo fue adquiriendo bastantes capas distintas, ¿ya? Y al ir adquiriendo estas capas diferentes, lo que produce es que obviamente este suelo es más rico y es más fértil, ¿ya? Bueno, aquí yo les mostraba, ¿cierto? Verde con verde, rojo con rojo, suelo roca madre, suelo joven, ¿cierto? Y suelo maduro. Hoy en día nosotros nos encontramos con este suelo, chiquillos, suelo maduro. Tenemos algo que se llama los horizontes del suelo. Nuestro suelo es así, propiamente tal es así, ¿ya? Así es, si yo quisiera sacar un fragmento de tierra, puedo hacer con una excavadora un hoyito y saco ese pedacito de tierra y lo analizo hasta llegar a la parte rocosa, lo analizo, me voy a dar cuenta que tiene todas estas características, que son 4, y nosotros le vamos a llamar horizontes. El horizonte 0 es el que está más arriba y así hacia abajo. Horizonte A, B y C. En el horizonte 0, chiquillos, vamos a decir que es la capa más delgada que nosotros conocemos, que es la capa que está arriba, ¿ya? Donde hay hojas secas, ramas, el excremento de animales, entre otras cosas, que es lo que más conocemos nosotros. El horizonte A dice que es un poquito más oscuro y tiene abundante humus y raíces de plantas, fíjense, porque todavía está bastante conectado con la primera parte, ¿ya? Profe, en Colombia existe la piedra del piñol. Ah, mira, no lo había escuchado eso, bastante interesante. Piedra muy grande, muy, pero Ya, muy grande. perfecto, súper. Acá no sé si no creo, porque eso debe ser solamente de allá. Ya, sigamos. Tenemos el horizonte B, ya. Vamos haciendo recapitulación. Horizonte 0 es la primera capa, ¿cierto? Donde están todos estos materiales y tenemos el horizonte A, donde están todas las raíces, y tenemos el horizonte B, que es de color más claro, ¿sí? No tiene tanto humo y humus, digo, no humo, humus, y no tiene tantas raíces. Fíjense que ya empieza a haber una mini diferencia con el de arriba, ¿ya? Y tenemos la última capa, que es el horizonte C, ¿cierto? Que si ustedes se fijan en la imagen, es mucho más rocoso que el anterior, que todos los anteriores. Por lo general, en el último piso, que es el horizonte C, ¿sí? Lo que más vamos a encontrar ahí son fragmentos de roca, ¿ya? Y si uno lo mira bien, eso pareciera ser que es bastante parecido, fíjense acá, bastante parecido a lo que era la roca madre. De hecho, se le denomina roca madre, chiquillos, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene bastante presencia de rocas en su interior, ¿ya? Fíjense acá tenemos nosotros una imagen en donde se puede evidenciar de cierta forma, ¿sí? Como es un poco más o menos la estructura, ¿cierto? De lo que estábamos hablando, fíjense. Tenemos la parte, el horizonte 0, después tenemos acá el horizonte A, que es donde están las raíces, el horizonte B, ¿cierto? Que puede ser este que está por acá, y en el último caso el horizonte C, que es donde están todas las piedras. ¿Ya? Déjenme ver si se alcanzamos. Ya. Tenemos
algo importante, chiquillos, que se llama la composición del suelo, ¿sí? La composición del suelo, chiquillos, puede ser de dos formas, ¿ya? Puede tener propiedades químicas y propiedades físicas, ¿ya? Espérenme. No, Dieguito, no hay horizonte C, o sea, D, solo hasta el C. Son 4 horizontes nomás, 4. El 0, el A, el B y el C. Profe, yo Y el pensé que C el es, cero, yo pensé que el cero era una O. no, 0, 0, 0, 0. Sí, yo también lo confundo a veces, pero es 0, ¿ya? Entonces, vamos acá con las propiedades químicas del suelo. Importante conocer que cuando hablamos de propiedad, perdón, cuando hablamos propiedades químicas, chiquillos, estamos hablando de la composición de la tierra, de qué se componen, no cómo es, sino de qué se componen. Una de las propiedades que se observa en esto de las propiedades químicas de la tierra tiene que ver con la capacidad de intercambio que tiene la tierra, ¿ya? ¿Y a qué se refiere con la capacidad de intercambio? Propiamente le puse acá que tiene que ver con la capacidad del suelo de disponer y retener nutrientes, ¿ya? Es decir, cómo intercambia nutrientes la tierra con los distintos medios, por ejemplo, con las plantas, ¿ya? Eso es importante. También tenemos que la tierra de cierta forma tiene propiedades de pH. No todos los pH de la tierra son de las mismas características, ¿ya? Entonces ahí hay que tener eso en bastante consideración, ¿ok? Otra cosa importante también, bueno, antes de nuevo, antes de pasar, ¿cierto? A lo que tiene que ver con la salinidad, estábamos en el pH y importante saber que un suelo óptimo, es decir, un suelo fértil, tiene que ser, su pH se tiene que encontrar entre 6 y 7, ¿ya? El rango creo que es entre 1 y 10 o 9, no me recuerdo bien, entre 1 y 10, pongámosle, ¿ya? Y para que sea un suelo fértil tiene que estar entre 6 y 7. Cuando hablamos de la salinidad, chiquillos, estamos haciendo referencia a la cantidad de sal que posee cada tierra. Por ejemplo, podemos decir que la tierra que está en el mar, esta arenita, ¿cierto? Que está en el mar, tiene más salinidad, es más salada que la tierra que podemos encontrar acá, por ejemplo, en Puente Alto, ¿no? Al lado del mar, ¿ya? Es totalmente diferente. Tenemos también las propiedades físicas, ¿sí? Que tienen que ver con la estructura del suelo, ¿cierto? Y ahí es donde yo les decía en un principio, ¿se acuerdan? Que la estructura del suelo habían suelos o tierras que eran arenosas, de forma limo y de forma de arcilla, ¿ya? Y que todas eran diferentes y tenían diferentes texturas y diferentes colores, ¿ok? Importante también, espérenme. Importante también, chiquillo, entender que existe una cierta porosidad, ¿sí? Y que se relaciona directamente con los poros, ¿sí? Con los espacios de la tierra, ¿ya? Hay tierras que son un poquito, que están un poquito más abiertas, que me refiero que tienen más hoyitos para que el agua pueda ingresar más fácilmente, pero hay tipos de suelos que el agua no ingresa fácilmente y es porque no están tan, digamos, tan compactas, ¿ya? También hablamos de la disponibilidad de agua y del color de la tierra o del suelo, ¿ya? Y eso se va a dar propiamente tal por las características o por el contenido de humedad que tenga esta tierra o por la cantidad de materia orgánica que tenga esta tierra, ¿ya? Importante que cuando hablamos, chiquillos, de la composición del suelo, podemos hablar de las propiedades biológicas y recuerden que cuando hablamos de las propiedades biológicas estábamos hablando como de lo orgánico y lo inorgánico, ¿cierto? Importante que todo lo que tenga que ver con lo orgánico e inorgánico o humus, ¿cierto? Se relaciona con, primero, origen vegetal, ¿cierto? Orgánico tiene que ver con las plantas, con las frutas en desecho, ¿cierto? Por ejemplo, las cáscaras de frutas es un desecho orgánico que propiamente tal me puede servir bastante para un tipo de fertilizante, ¿ya? Eso es importante, que me puede servir, ¿cierto? Para que un suelo sea más fértil, ¿ok? Entonces también tenemos, chiquillos, que
este humus, ¿cierto? También es importante porque tiene que ver propiamente tal con el excremento orgánico y de algunos animales, por ejemplo, el excremento de las lombrices, ¿ya? Todo esto que estamos hablando ayuda casi, digamos, a un 100% a que el suelo pueda ser más fértil, ¿ya? Déjeme ver la hora, sí se alcanzaba, vamos bien. ¿Se acuerdan que yo les hablaba, y aquí sí nos vamos a ir a lo importante? ¿Se acuerdan que yo les hablaba de los tipos de suelos? Bueno, los tipos de suelos, chiquillos, como les puse ahí, a veces a simple vista parece que fueran iguales, pero en la práctica no lo son. Si yo los miro con atención, hago, por ejemplo, veo propiamente tal sus características, hago un zoom, digamos, ¿cierto? Voy a ver que no todos los suelos son iguales, ¿ya? En un principio nosotros tenemos los suelos arenosos, que es la imagen que está aquí, que es como el suelo más común. Podemos decir que estos suelos arenosos tienen textura gruesa, ¿ya? Son suelos poco fértiles, escasa retención de agua y nutrientes, ¿ya? Por eso que puse acá, que escasa retención de agua y nutrientes, eso produce la poca fertilidad, ¿ya? Si un suelo no retiene agua ni nutrientes, obviamente no va a poder crecer, no van a poder crecer plantas en él porque obviamente no va a ser tan fértil, ¿ya? Me faltó decir que son suelos sueltos porque tienen alta permeabilidad. Profe, Permeabilidad. Dígame. en esa imagen parece como si fuera un hormiguero gigante, de hormigas gigantes, Puede ser, nadie lo sabe. con esos agujeros gigantes. Sí, y eso es la permeabilidad, Axel, que se forman hoyos gigantes, que es muy permeable, que por ejemplo si yo meto la mano puedo hacer un hoyo, ¿ya? Que es muy modificable a la acción humana o a la acción animal, ¿ya? Tenemos luego los suelos limosos, que es una textura moderada, ¿cierto? Partículas de tamaño intermedio, son suelos fáciles de amoldar, ¿cierto? Son medianamente permeables, ni mucho ni poco, en la mitad. Tienen capacidad de retener agua, ¿cierto? Y nutrientes, por lo tanto, al poder retener agua y nutrientes, vamos a decir que sí son suelos fértiles. Y, perdón, finalmente tenemos los suelos arcillosos, ¿cierto? Y que, yo no sé si ustedes los conocen, estos se dan como en el norte, ¿ya? Son suelos de textura fina, de hecho la tierra de este suelo es diferente, un poquito más rojiza. Están formados por partículas de diámetros pequeños, son muy compactos, tienen baja permeabilidad y retención de nutrientes, pero sí una alta retención de agua. Es decir, se puede retener agua, pero no muchos nutrientes. Bueno, y al poder retenerse agua, lo que esto produce es que el suelo pase a ser fértil. Pero les puse acá que es difícil de trabajar, porque al poder tener agua, ¿cierto? Obviamente es una característica de fertilidad, pero tienen que tener en consideración que es difícil de trabajar porque no retiene nutrientes. Y al no retener nutrientes, chiquillo, obviamente se va a hacer muy difícil de que crezca algún árbol o alguna planta, independiente de que tenga agua o no tenga agua. ¿Sí? Entonces, chiquillos y chiquillas, les voy a dejar esta actividad que tiene que ver con completar, ¿cierto? Miren, acá, esta lo voy a corregir, sí, porque nosotros vamos a ver solamente este primero lo vamos a ver como uno solo, que era el horizonte cero, ¿ya? Horizonte cero, el horizonte A, el horizonte B y el C. Estos dos primeros quiero que ustedes los unan y sea uno solo, ¿ya? Porque no los vemos por separado, cuando van en un curso más avanzado se ven por separado, pero yo los voy a ver como uno solo. Estos dos es uno solo, ¿ya? Que es el horizonte cero, ¿ya? Y ahí vamos hacia abajo, pues el A, el B y el C, ¿ya? A partir de eso, bueno, esto ya lo hicimos, hace el dibujo, ¿cierto? A partir de eso, usted tiene que ir respondiendo preguntas y estas respuestas que están acá tienen que ver con lo que vimos. Por ejemplo, ¿en qué horizonte habita la lombriz y los insectos? ¿Será en el cero, en el A, en el B o en el C? Y eso propiamente lo habíamos visto en la definición anterior.
Ah, ya, Domi, súper. Si no me la ha mandado al correo, mándemela. Ya, miren, la verdad, chiquillos, que yo no siempre respondo los correos. La verdad es que casi nunca, pero la reviso. Lo reviso y lo anoto. Ya, yo reviso y anoto. Sí, ya. Espérenme, déjenme salirme de acá para resolver dudas. Ya, ¿Y espérenme. esa tarea que mostraste en el libro? ¿Cómo? La tarea, La tarea que que- mostraste en el libro. La tarea que... No, no está en el libro. No. Pero se pueden apoyar del libro porque en el libro también hay información de lo que estamos viendo ahora. Ya, si es que no queda claro del Power, pueden buscar en el libro también. También se puede. ¿Ya? Eso, chiquillos, ¿existe alguna duda o consulta que quieran hacer? Terminamos justito. Ya, ahora apenas terminemos. La imagen de la tarea, ¿Cómo? Acérquese más al micrófono, Vicente. ¿puede mostrar de nuevo la imagen de la tarea, por favor? Por supuesto. ¿Dónde está? Aquí. Ya. Esa es. Pero voy a mandar al tiro el Power en todo caso, Vicente. No se preocupe. ¿Ya? Son estas preguntas que se tienen que hacer, responder con respecto a esta imagen. Recuerden, estas dos que están acá es una sola. Horizonte 0, A, B y C. Domi, dígame. Domi. Espérenme. Sí, esa tarea se imprime en el cuaderno. Como a usted le salga más sencillo, Domi, si usted quiere la imprime, la hace y la pega en el cuaderno o la hace directamente en su cuaderno, como usted quiera, no hay problema. Yo no tengo ahí como una modalidad. Si usted quiere la imprime y la pega, no hay problema, o la dibuja completamente, ¿ya? Pero sí o sí, tiene que estar en el cuaderno, ¿ya? Eso es lo que más me importa a mí, que esté la actividad dentro del cuaderno, ¿ya? Ya, entonces, como ya estamos listos, me despido de ustedes, chiquillos. Les recuerdo, yo sé que varias personas de aquí Ay, espérame un poquito. Yo sé que varios de acá me mandan las tareas y yo de repente no respondo el correo, pero yo los tengo a todos anotados en un cuaderno. ¿Ya? Hay varios que tienen décimas para la prueba. A todo esto, la prueba de diagnóstico va a ser para el día viernes. Les voy a mandar la fecha ahora junto con el Power a los papás. ¿Ya? Eso, chiquillos, ahora sí, que estén muy bien. Siempre un gusto trabajar con ustedes y nos vemos la próxima clase.